Buenas noches, estimados compañeros. El equipo Camaleón.tech, de acuerdo a la materia gestión de riesgos, vamos a exponer sobre la gestión cuantitativa de riesgos positivos y negativos en proyectos de manufactura. El equipo está conformado por Karina, Diego, Jonathan y quien les habla, Hermel Mendoza. De acuerdo a la agenda de presentación, como se puede observar en la lámina, vamos a hablar sobre la EDT y el registro de riesgos, luego la hoja de recursos y la matriz RACI, seguido la ruta crítica, el GAN probabilístico, el análisis de sensibilidad del proyecto, el análisis bivariado y al final el análisis de la reserva de contingencia. De acuerdo a lo que refleja el EDT, como podemos observar en nuestra EDT, en la primera parte tenemos la adquisición y la siguiente parte principal es producción. Aquí tenemos 4 lotes que se han dividido. Tomamos en referencia que esta es una orden de producción y para cada lote de producción existen dos tipos de pinturas, que son con base solvente y la otra con pintura en base de agua. Y la siguiente es lo que relacionado al Project Manager. Lo que respecta a los registros de riesgos, se determinaron, de acuerdo a la experiencia de los jefes de producción y la de calidad, además a los 5 años que tiene ya la fábrica haciendo este tipo de productos, estos 10 riesgos, aquí podemos ver que solo son riesgos negativos, y los dos últimos, como son los 9 robo de producción y la falta de energía eléctrica, son considerados como riesgos poco probables que se vayan a producir, pero igual han sido considerados. Dentro de la tabla que se analizaron cada uno de estos riesgos, considerando y tomando en cuenta lo del PMBOK en el capítulo de riesgos, se fueron clasificándolos de acuerdo a PESTEL, económico, social, tecnológico y ambiental. Y también cada uno de estos riesgos se asoció a las actividades que teníamos en nuestro EDT. Se fueron estimando todas las posibilidades, tanto en tiempo y costo, multiplicadas por la probabilidad que se mostró en la lámina anterior. Y ustedes pueden observar aquí cada uno de los variables y los resultados que tienen para cada uno de los 10 riesgos que ya se han establecido. Compañeros, ¿cómo están? Les saluda Jonathan Cruz. Continuando con la exposición, podemos ver en la diapositiva que está a continuación la hoja de recursos, en donde podemos ver el talento humano, ¿sí?, y los materiales que hemos utilizado para este proyecto, ¿sí? Viendo un poco más el detalle, vamos a ver todos los recursos que estamos utilizando a nivel de materiales, ¿sí?, y los costos para cada uno de ellos, ¿sí? Podemos ver la maquinaria, ¿sí?, como los montacargas, la mezcladora, todos los equipos que se utiliza dentro de la planta, ¿sí?, y con su costo respectivo en horas, ¿sí? Al otro lado podemos ver al personal, al jefe de bodega, al jefe de producción, calidad, los operadores, los eléctricos, los supervisores generales y los ayudantes. También podemos ver que están aquí los costos asociados a cada uno de ellos. Ahora, para poder identificar la responsabilidad de cada uno de las personas que vemos aquí, vamos a ver la RACI de este proyecto. De responsabilidad, como es conocida como RACI, ¿sí?, nos ayuda a identificar la responsabilidad que tiene cada una de las personas asignadas a este proyecto, ¿sí? Podemos ver que
R corresponde al responsable, A al aprobador, C al consultado y I a la persona que queremos mantener informada, ¿sí? En función a esto, podemos ver que tenemos asesor legal, ¿sí? Podemos ver que tiene la A de aprobador, ¿sí? También podemos ver que en otra de las tareas tiene una C, que es de consultado, ¿sí? Podemos ver que todos tienen asignado una letra, ¿sí?, que corresponde a una cierta responsabilidad que tienen dentro de los proyectos, dentro del proyecto que estamos trabajando. Luego del asesor legal tenemos los ayudantes, como vimos arriba, los bodegueros, cotizadores, un eléctrico 1, eléctrico 2, ¿sí? Eso es lo que podemos destacar de la matriz RACI. A continuación, podemos ver la ruta crítica del proyecto que hemos desarrollado, ¿sí?, que está en color rojo, ¿sí? Algo importante de destacar es que, como pueden ver, nuestras actividades están basadas en horas, principalmente por la actividad de producción de nuestro proyecto. A continuación podemos ver el GAN probabilístico. Llegamos a este GAN probabilístico a través de la utilización de la herramienta de @risk, ¿sí?, vinculada con Microsoft Excel. Este cronograma se calcula agregando incertidumbre a cada una de las actividades del proyecto. Desde donde podemos ver que está en color rosado, ¿sí?, muestra la variable entre un mínimo y un máximo, ¿sí?, valor que le asignamos a cada una de estas actividades. Esto nos ayuda a disminuir la incertidumbre probabilística de cada una de ellas. Les saluda Karina Abata y vamos a estar el tema del análisis de sensibilidad del proyecto. Como introducción les vamos a indicar que las variables que se toman en cuenta para este análisis probabilístico serán la duración, el costo y la fecha de finalización. En la gráfica que ustedes pueden observar, ven que estamos haciendo el tema de producción versus la duración, en donde nosotros estamos indicando que hay un 87% de que el proyecto termine en el tiempo planificado. En este caso, el tiempo que se ha planificado es de 72 horas. Entonces ustedes aquí pueden indicar, en este caso el tiempo es de 172 horas, como se puede observar en la gráfica. Continuando, tenemos el mismo cálculo realizado, pero para la finalización, en donde tenemos que el porcentaje que podamos cumplir en los plazos planificados es del 78%. Igualmente se hizo para el tema de costos, donde se hizo la simulación Monte Carlo, y bueno, aquí podemos observar que el 97% es probable que el proyecto tenga un costo sobrepasado al que inicialmente se planificó. Como ustedes pueden observar, tenemos montos que dan hasta $16,000, mientras el monto del proyecto es mucho menor. Se realizó para el costo, donde se realizó la simulación Monte Carlo, en donde se indica que hay un 97% de probabilidad que el costo del proyecto sea mayor. En este caso podría ser unos $400 mayor a lo planificado. Ahora vamos a presentar unos diagramas de tornado que sacamos con la herramienta de la @risk. Aquí en esta herramienta de tornado podemos identificar cuál es la actividad más sensible. En este caso podemos observar que esa actividad corresponde a la mezcla del producto con el color. Continuando, tenemos el mismo diagrama de tornado, pero para el tema de costos, en donde se identifica que la actividad más sensible es recibir la resina para agua de bodega, como lo podemos observar aquí en esta barra.
Ahora tenemos el diagrama de tornado para la hora de finalización, en donde se identifica que la actividad más sensible es mezclar el producto con el color. Continuando, tenemos los gráficos de araña para el costo del proyecto, en donde identificamos que el costo está planificado para tener un costo de 15.645,42. Mediante la gráfica se observa que el programa da 5 actividades respecto al costo, en donde se identifica que el costo va a representar es recibir la resina para agua de bodega y controlar la calidad. En este caso podemos observar que la línea de color rojo corresponde a control de calidad y la línea amarilla representa el recibir las resinas. Ahora tenemos el gráfico de araña respecto a la duración del proyecto. En este de aquí indicamos que el tiempo del proyecto es de 172 horas y donde se indica que 2 actividades son las que están ligeramente sobrepasadas el tiempo proyectado, siendo estas mezclar el producto con el color que se representa en color rojo y registrar los documentos de producción. En este caso es la de color morado. Hola compañeros, ¿cómo están? Soy Diego. Para culminar la presentación, voy a hablarles de análisis bivariado del proyecto. El análisis bivariado del proyecto trata siempre de comparar 2 variables entre sí, donde las variables que estamos analizando en este caso son las de costo, duración y fecha de finalización. En la gráfica a continuación vemos la relación de fecha de finalización con respecto a la duración del proyecto, donde podemos observar que es muy probable de que el proyecto termine a tiempo y que la fecha de finalización sea de 87%. Entonces quiere decir que el proyecto es aceptable en este término. Con respecto a la relación entre costo y duración, tenemos una probabilidad del 3% de que se cumpla con la duración y costo estimado. Pero es muy probable que supere ese valor en unos $400. Será un 84% de que llegue a ese valor y que se cumpla la duración. Con respecto a la relación entre la fecha de finalización y el costo, tenemos también que es un 3% probable de que se cumpla eso y un 75% de que sobrepase el costo del proyecto, que es decir, como lo dijimos, son $400 aproximadamente. Con respecto al análisis de reservas de contingencia, utilizamos los riesgos que calculamos en el proyecto. Asignamos 10 riesgos al proyecto y están asignados a unas actividades de acuerdo a lo que se indicó por los jefes de producción, jefes de calidad y por los registros de producción de los últimos 5 años, es decir, los datos históricos de la planta Pintuco, donde podemos ver que la tabla de registros se puso en este calendario y asignamos un impacto tanto en horas como en costos. Al hacer la simulación, ¿cómo están? Soy Diego. Para finalizar la presentación del análisis de riesgos del proyecto, vamos a hablar del análisis bivariado. El análisis bivariado lo que hace es, como un plano cartesiano, comparar 2 variables de análisis. Nuestras variables de análisis en este proyecto, como mencionó anteriormente Karina, son la duración, el costo y la fecha de finalización. Como primera gráfica vamos a mostrar la relación entre la fecha de finalización y la duración del proyecto. De acuerdo a la gráfica que presentamos, podemos ver que para cumplir tanto en tiempo como en fecha de finalización tenemos una probabilidad del 87%, que es una probabilidad muy aceptable. Haciendo la comparación con las otras 2 gráficas de duración versus costo, tenemos que para cumplir esto aquí tenemos el 3% de probabilidad. Es decir que hay un 84% de acuerdo a que va a pasarse en costo, pero va a cumplir la duración. Con respecto a las variables de costo versus fecha de finalización, asimismo tenemos una probabilidad del 3% de que cumpliremos tanto la fecha como el costo a tiempo. Y un 75% de que nos va a costar más el proyecto, pero vamos a estar con la fecha de finalización aceptable. Y el análisis de reserva de contingencia, lo que hacemos aquí es revisar todos los registros de riesgos del proyecto, donde aquí tenemos los riesgos que fueron puestos en la tabla de riesgos
y tenemos 10 riesgos en total. Si bien recordamos, tenemos 8 riesgos que son conocidos desconocidos, por así decirlo, y tenemos 2 riesgos que son desconocidos desconocidos, donde aquí asignamos una probabilidad de ocurrencia y asignamos un impacto tanto en horas como en costos. Para el cálculo de las reservas de contingencia, regresamos a la herramienta con @risk y nuestro documento en Excel, donde presentamos el registro de riesgos. Nosotros aquí asignamos los tiempos y los costos menos probables, el más probable y el peor de los casos, y le asignamos una distribución tipo PERT. Asimismo, ponemos el valor de la suma total tanto de horas de contingencia como de costos de contingencia y asignamos unas variables de salida a las celdas especificadas en la gráfica. Para correr la simulación usamos sin iteraciones, ¿sí? Es decir, que vamos a simular como tenemos datos de 100 proyectos que tienen los mismos riesgos, con las mismas actividades, el mismo tiempo de duración, mismo costo, y esa simulación de las 100 iteraciones nos da las siguientes gráficas. Primeramente vamos a analizar lo que son, en este caso, las horas añadidas al cronograma o al proyecto como contingencia. De acuerdo a la gráfica, tenemos que con un 90% de confianza vamos a añadir como contingencia al proyecto 94,8 horas y con un 95% de confianza vamos a añadir al proyecto 104,1 horas. Asimismo, para el análisis de lo que es el costo de contingencia o el valor de contingencia en términos de dólares, vamos a decir, o de acuerdo a las gráficas obtenidas de la simulación, tenemos que con un 90% de confianza el proyecto nos va a costar $9.257 adicionales. Y con un 95% de confianza nos va a costar $10.504 adicionales. Como conclusiones y recomendaciones tenemos las siguientes. Las actividades que tienen mayor vulnerabilidad en costo en el proyecto son las actividades de recibir las resinas para agua de bodega y controlar la calidad. Las actividades que tienen mayor vulnerabilidad en duración en el proyecto son la de mezclar el producto con el color y registrar los documentos de producción terminada en el sistema. Y de acuerdo al último análisis de contingencias, tenemos que con un 90% de confianza tenemos que vamos a calcular o vamos a necesitar 94,8 horas con un 90% de confianza y 104,1 horas con 95% de confianza. Así mismo con las reservas de contingencia en costo va a ser de 90% de confianza de 9.275 y 95% de confianza de un $10.504. Con esto hemos aplicado todas las herramientas de riesgos, los procesos de análisis cuantitativos específicamente, usando una herramienta muy poderosa y valiosa como es @risk. Y espero que esto ha sido de utilidad para toda la audiencia en este momento y espero verlos en otra oportunidad en otro análisis de proyectos. Chao, gracias.